De Educación, Gobernación, Salud y Comunicaciones son las entidades que recibirán más recursos el próximo año, pero no podrán hacer transferencias. Trabajadores del sector salud nororiente piden destitución del director de área, lo acusan de supuesto abuso de autoridad. Historia de horror provienen del Hogar Virgen de la Asunción del Estado, donde se han cometido atrocidades contra los menores de edad que alberga. Labor de periodistas es reconocida por el Ministerio de Cultura y Deportes, nombrando los mensajeros de la paz. Ciudad de Chapecó, en Brasil, llora la terrible pérdida de sus jugadores, quienes murieron en accidente aéreo en Colombia. Y en noticias departamentales, al menos 10 personas son señaladas de enriquecimiento ilícito dentro del Parque Nacional Tikal. Esta es la emisión regional de Noticiero Guatevisión con Diana Ruiz y William Poroj. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta emisión regional de Noticiero Guatevisión para este miércoles 30 de noviembre de 2016. Queremos agradecer las muestras de cariño, solidaridad con todas las personas que se han manifestado con nosotros los periodistas en este día. Muestras que han llegado hasta nuestras oficinas y también a través de las redes sociales. Muchas gracias, es un compromiso para nosotros el mantenerle a ustedes bien informados. Vamos a iniciar de inmediato con las noticias. Los ministerios de Educación, Gobernación, Salud y Comunicaciones son las entidades que recibirán más recursos el próximo año. Así quedó contemplado en el presupuesto para 2017, a pesar que el gobierno tendrá 77.309 millones de quetzales, no podrá realizar transferencias por los candados que le fueron colocados. A pesar que la Comisión de Finanzas dictaminó un presupuesto de 76.989.451.000 quetzales para 2017, los diputados aprobaron una ampliación del techo de 320 millones de quetzales. En total, el gobierno tendrá 77.309 millones de quetzales. El Ministerio de Educación es el que recibirá más recursos, tendrá 13.937.205.078 quetzales, de los cuales solo 127.269.000 serán para inversión, el resto para funcionamiento, pago de planilla y pactos colectivos. El Ministerio de Salud tendrá un presupuesto de 6.897.096.196 quetzales, 202 millones serán para inversión, pero la mayoría de recursos se destinará a funcionamiento. Al Ministerio de Gobernación se le aprobó un gasto de 5.465.598.000 quetzales, de los cuales 4.912.505.000 serán para funcionamiento. Y el Ministerio de Comunicaciones tendrá un presupuesto de 4.098.142.764 quetzales. A diferencia de los otros ministerios, la mitad de los recursos será para inversión. El presupuesto que tenemos no responde a las grandes necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, nosotros como este año enfrentamos el reto de ejecución, vamos a buscar más eficiencia, más calidad de gasto, más ejecución y empezar a dar muestras de un gobierno transparente que funciona mejor. Dentro del presupuesto, los diputados colocaron candados para evitar el traslado de recursos con destino específico, en especial para el Ministerio de Desarrollo Social y Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. El Fondo para la Vivienda quedó exenta de esta prohibición. Además, se prohibió el uso de las asignaciones del gasto público para gastos superfluos, como alimentos, combustibles y viáticos, a excepción cuando se represente al Estado de Guatemala. Otro de los cambios es referente a los consejos departamentales de desarrollo, que ahora ejecutarán sus recursos por medio de una cuenta única del Tesoro,
Con esto, los alcaldes ejecutarán los recursos y ya no los gobernadores. Los diputados también aprobaron varias readecuaciones presupuestarias. Una se refiere a que el Ministerio de Comunicaciones deberá trasladar 40 millones para inversión y construcción de edificios del Estado, 10 millones para el registro de información catastral y 20 millones para la Asociación de Bomberos Municipales Departamentales, lo que fue criticado por diputados de oposición. El RIC, que también ha sido muy cuestionado, recordemos que aquí estaba la señora Aquilo Ayuso y sigue siendo una caja chica de trances, el registro de información catastral, no vemos prudente darle más presupuesto, como tampoco a la unidad de edificios del Estado. Las asignaciones para organizaciones no gubernamentales fueron modificadas y se agregaron nuevas ONGs. Algunas fueron cuestionadas por su reciente creación y vínculos con partidos políticos. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y durante la aprobación del presupuesto, los diputados presentaron 24 enmiendas, aunque no todas fueron aprobadas. Algunas propuestas, incluso del partido oficial, pretendían destinar recursos sin destino específico. Finalmente, no lograron su objetivo. La bancada oficial buscaba incrementar el techo presupuestario a través de enmiendas. Algunas fueron criticadas por carecer de financiamiento y por no especificar en qué se utilizarían los recursos solicitados. Varias enmiendas tenían firmas ilegibles y diputados de la UNE denunciaron que FCN Nación buscaba modificar los montos para beneficiarse. Porque tampoco se especifica para qué es ese recurso. No se nos está diciendo si es incluso para pagar deuda o si es para inversión. Ese es un fondo que lleve a corrupción. Una de las enmiendas al artículo 20 que fue aprobada modificó los recursos asignados a organizaciones no gubernamentales. FCN Nación logró que la organización Esperanza de Vida, que donó medicamentos al actual gobierno, fuera beneficiada con la asignación de 12.5 millones de quetzales, pero perdió la batalla cuando intentó asignarle 25 millones de quetzales al hogar Dulce Refugio, con vínculos con Manuel Valdizón y el partido líder. La enmienda tenía múltiples firmas, la mayoría ilegible. El jefe de bancada del oficialismo señaló que desconocía de estas ONGs, pero que abogó por ellas por petición de otros congresistas. No conozco yo las ONGs, fueron otras personas las que las sugirieron. FCN Nación también presentó otras enmiendas. Querían 300 millones para el Fondo de Solidaridad, recursos que de haberse aprobado hubieran sido utilizados sin controles. Además, querían que se ampliara a 200 millones el presupuesto de Covial para pagar obras de arrastre y pretendían aprobar una asignación especial para que el Ministerio de Gobernación, a través del bonos del Tesoro, pagara la deuda de servicio de videovigilancia de 2014 a 2017. El argumento era que necesitaban recursos para apoyar a la población. Personas que viven en lugares recónditos, y ese es el espíritu y la razón de existencia de un fondo social. Pero no solo la bancada de gobierno buscaba la asignación de más recursos. Diputados presentaron una enmienda para la ejecución de más de 20 millones de quetzales en programas de Alta Verapaz. Esta fue señalada debido a que los diputados pretendían asignarle 5 millones a la crianza de ganado a un municipio que no existe en Alta Verapaz. Se están recetando más de 22 millones en Alta Verapaz. Y yo quisiera saber, porque aquí no dice, ¿qué diputados firmaron esto? Esta enmienda tenía las firmas de Fernando Linares Beltranena del PAN, del Partido Patriota, UCN y Alianza Ciudadana. Otras enmiendas presentadas y que no fueron aprobadas también buscaban eliminar los candados del presupuesto, permitir la contratación de más personal y que los gobernadores continuaran manejando los recursos de los consejos departamentales de desarrollo. Una de las enmiendas que generó alegatos entre los diputados fue la presentada por Luis Hernández Asmitia, que pretendía incrementar el presupuesto al Ministerio de Salud y a ONGs. El ministro de Finanzas señaló que muchas enmiendas presentadas en último momento por FCN Nación no las conocía, lo que hace suponer que los diputados oficialistas no estaban de acuerdo con el gobierno para apoyar un mismo presupuesto. Por Una Guatemala en Paz, Dulce Rivera y Noé Medina. Y el presupuesto no ha sido equitativo de acuerdo a los porcentajes que corresponden a los diferentes sectores y de cómo se evidencia que los diputados buscan aprobar asignaciones de acuerdo a sus intereses. Esta es la crítica de por lo menos dos sectores. Veamos.
La asignación presupuestaria ha sido tema de discusión para los diferentes sectores, en este caso CONADI y la Alianza de Mujeres demandan esta asignación que el día de ayer se les dio. Pese que a CONADI ellos hicieron una solicitud del incremento del 10% del presupuesto anual, el día de ayer quedó aprobado lo contrario y hay una promesa de que en 5 años habrá un incremento del 3% y esto llegará a 17 millones de quetzales para el 2021. Es por eso de que ellos demandan más presupuesto, puesto que es la única entidad que brinda información y también trabaja por los derechos de las personas con discapacidad. En tanto, la Alianza de Mujeres demandan de que desde el 2012 se dio la asignación presupuestaria que correspondía a las mujeres del 2%. Sin embargo, este año se ha dado una asignación menor al 1%. Es una situación que lamenta, puesto que es una violación a los derechos, como también una de las formas de violencia que sufre este sector, indicaron. Por una Guatemala en paz, Ana Lucía Morales y Rafael Ovalle. Y vamos a más noticias. El vicepresidente Jafet Cabrera se mostró feliz por la forma en cómo fue resuelto el tema del presupuesto para el próximo año. Escuchemos. Yo le decía que estamos complacidos porque es una situación que tenía que plantearse, porque en algún momento se mencionaba que no iban a aprobar el presupuesto, que iban a dejar el mismo presupuesto. Hubo una disminución, pero nosotros tenemos que trabajar con este presupuesto y creemos que es un presupuesto que nosotros planteamos y vamos a desarrollar. Recuerden ustedes que este año la ejecución presupuestaria también no fue de lo mejor. Y el Ejecutivo señala que el hecho de que la bancada oficial no apoyara algunos temas como el antejuicio y la pluralidad judicial de la reforma constitucional, esto es una señal de que existe democracia al manifestarse al margen de la decisión que tomaron los legisladores. Vamos a continuar con más noticias y en instantes veremos esta declaración del presidente en funciones, Jafet Cabrera. Vamos a hablar del tema de la salud y precisamente vamos a hablar al respecto de que hay algunos incidentes y problemas en el área de salud del nororiente de la ciudad. ¿Qué ocurre en este lugar? Las personas se manifiestan en contra del director de esa entidad. Vamos a conocer las imágenes y las declaraciones en instantes. Y en otras noticias que tienen que ver con los salarios, aún no se logran los consensos entre el sector privado y la clase laboral sobre el incremento del próximo año al salario mínimo. De no haber acuerdos, el presidente Jimmy Morales será quien decidirá el incremento. Que haya partido del seno de un diálogo dentro de los trabajadores y los empleadores, y en ese sentido esperaríamos que para el día de hoy nos envíen ya la información correspondiente en torno al trabajo y a los análisis que la Comisión Nacional de Salario ha efectuado. Hasta el momento no tengo ninguna información de parte de ellos oficialmente. En base a los informes que nos ha llegado tanto de parte del sector empleador como trabajador y de una manera informal, es que no ha habido acuerdos. Entonces, si al final de este ejercicio, hoy que es 30 de noviembre, no llegaron a acuerdos, pues lamentablemente, como en años anteriores, nos va a corresponder a nosotros como Ejecutivo hacer ese análisis y tomar la decisión. Vamos rápidamente a la pausa comercial, regresamos en instante con más información.